Hola, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola John, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Dale, vale, pues la idea es que podamos conversar aquí un rato de lo que ha pasado, que me cuentes un poco, inicialmente arrancamos por aquí, cuéntame un poco acerca de tus últimos años, qué has hecho, sobre todo en la parte digital, cómo ha evolucionado toda tu marca y todo. Bueno, hace 2 años el Internet me dio la oportunidad de generar ese impacto que siempre había soñado y que siempre había sentido desde muy pequeña para lograr transmitir un mensaje relevante, un mensaje trascendente a miles e incluso millones de personas. Entonces, a través de los infoproductos de cursos digitales, he tenido la oportunidad de enseñar a las personas y transmitir a la audiencia principalmente estrategias de marketing, también cómo sanar su relación con el dinero y aprender a administrarlo, también acerca de viajes, pero más allá de eso, tener un reencuentro consigo mismo y un reencuentro personal y espiritual para que todo lo demás pueda fluir en la vida de ellos y de sus familias. ¿Cómo fue ese proceso de decir, me voy a lanzar y voy a empezar a sacar contenidos? No sé, si mirabas tus seguidores y tú decías, tengo pocos seguidores y aún así tú dijiste, voy a sacar contenidos, no me importa. Bueno, anteriormente había tenido ya varias cuentas de Instagram de las cuales yo hacía publicaciones, pero no sabía monetizar mi trabajo. Hacía el trabajo sin recibir absolutamente nada a cambio, pero era algo que me apasionaba tanto que lo seguía haciendo y lo hice durante muchos años, unos 3 años, con mucha disciplina. E incluso llegué a abrir 2 canales de YouTube, y uno de espiritualidad, el otro de letras de canciones Ok. espirituales, alabanzas. Entonces, yo creo que muchos de ustedes han ido a YouTube, ponen el nombre de la canción, letra, y pues ahí aprenderse la letra, vas a ver qué es lo que dice la canción. Esto generó millones de visualizaciones en ese canal, y fue un canal que, bueno, se me olvidó la clave y años después la volví a recuperar. Fue impresionante. La clave 4 años después se me vino acá a la mente. Ingresé el usuario, la contraseña, y ahí estaba el canal. Y ahí estaban las ¿Y visitas. alcanzaste a monetizar ese canal? Y no lo moneticé, no recibí absolutamente nada. Pero era más la pasión y esas ganas de transmitir ese mensaje trascendental. Entonces, digamos que cuando conocí los infoproductos, yo ya tenía cierta experiencia en redes sociales, y lo que me hizo lanzarme al agua fue que ya había conocido una metodología para poder monetizar esta habilidad. Entonces fue la combinación de genera un impacto masivo y a la vez monetiza y vive de esto. Fue la combinación de... Pero lo monetizabas, ¿era con vendiendo un producto o era la plataforma que te pagaba? No, ya fue en el 2020 cuando ingresé a marketing de afiliados, Ok, que lo pude monetizar a través de la venta de infoproductos, ok, de cursos digitales. genial. Tú tienes un producto, ¿cierto? Tú creaste el producto, ¿qué ha pasado con él? Bueno, yo he creado 4 infoproductos. 3 son cursos digitales en video y el otro es un ebook. Hubo uno que ha sido el producto estrella, que es acerca de cómo vender y monetizar en las redes sociales infoproductos. Pero adicionalmente les doy ese toque de, oye, necesitas sanar tu relación con el dinero, sanar tu relación con Dios y sanar tu relación con los demás, para que pueda fluir esta área. Entonces ha sido el producto estrella, ya más de 3.000 personas han pasado por ese camino, y, y ha generado un impacto en sus corazones y en sus familias también. Entonces se ha cumplido la misión y espero también lograr poder impactar millones de vidas más. Los viajes. Yo te conocí a ti porque tú publicabas cosas de viajes y de oportunidades, de productos. ¿Todavía sigues viajando? ¿Estás más quieta? Bueno, John, casi no he hablado de esto, pero yo crecí viajando. Así como te comentaba que hace poco conocí una señora que se llama Wendy, que vivió
sus primeros 7 años en un circo. Me identificaba con ella porque no he vivido en un circo, pero cuando me preguntan de dónde eres, yo digo, bueno, soy turista del mundo, ciudadana del cielo, pero cada 2 años, desde pequeña, yo tuve que viajar y vivir en diferentes países donde tenían una cultura diferente, comidas diferentes, personas diferentes. Debía desapegarme a mi familia, a mis abuelos, a mis primos y asumir retos enormes a una corta edad, donde el idioma era diferente en países como en Ucrania o Tailandia, donde hablan ucraniano, ruso, tailandés. Pues yo debía asumir ese reto de aprender a comunicarme con las personas en los colegios, hacer amigos y una vez que hacía amigos, desprenderme de ellos porque a los 2 años debía mudarme a otro lugar. ¿Tú cómo vas a un colegio? ¿Cuántos años tenías cuando estuviste en Ucrania? En Ucrania hice tercero y cuarto, tendría unos 9, 10 años. ¿Y no sabías ucraniano? No sabía ucraniano, no sabía inglés, ¿Y cómo no sabía ruso. ¿Tú cómo llegas al colegio y recibes clases? Sí, eso era muy chistoso, era un gran reto, también muchas lágrimas. Yo lloraba, llegaba a la casa a llorar, un mar de lágrimas. Pero, ¿cómo me comunicaba? Al principio con señas. Okay. ¿Y sabes otra cosa? Con el balón de fútbol. Aprendí ese deporte desde, yo creo que desde el vientre, cuando lanzaba pataditas. Entonces el balón siempre fue como un amigo cercano. Es decir, yo solamente con un balón en la mano salía al parque y tú hacías una seña de ¿quieres jugar con el balón? Y empezamos a jugar y a patear y el lenguaje de señas. Con el lenguaje de señas empezaba a hacer amistades. Y ya después, digamos, por ejemplo, a los 3 meses de yo estar en Ucrania, aprendí inglés y lo hablaba al 100%. Y el otro reto fue ser la primera en el salón. Entonces, de ser la última, de no entender absolutamente nada, a los 3 meses llegué a ser la primera y me ganaba siempre los premios. Bueno, allá en Ucrania, en ese colegio, daban premios por ocupar los primeros puestos. Daban premios como juego de parqués, cuentos para niños. Entonces siempre lograba esos grandes retos que me proponía y los lograba. Yo tengo como esa duda porque, bueno, próximamente pues nace nuestra bebé y siempre me he hecho como la pregunta de si es conveniente para un niño como desde tan pequeño estar viajando por diferentes lugares del mundo, o si en realidad es más importante que tenga unas raíces sólidas de un lugar y que se identifique con un lugar. ¿Tú cómo ves eso? Mira, como te mencioné, yo soy ciudadana del cielo y soy turista de acá de la tierra. Entonces, yo siento que sí, uno puede acá crecer en diferentes países. Eso te ayuda a diversificar, a conocer diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes costumbres. También ver las similitudes, que todos somos humanos y hay una similitud. Mira, el lenguaje de señas, o sea, podemos comunicarnos sin necesidad de tener un idioma. ¿Qué nos conecta? El amor, los gustos. Entonces, sí, es una gran opción viajar por diferentes países, pero también para un pequeño son retos muy grandes, son retos mayores. O sea, es un reto que lo valora ya siendo adulto, algo así. Porque cuando es niño, entonces de pronto sí, no la pasa tan chévere. Sí, tal vez, aunque sí, siendo adulto con los recuerdos de que salías a pasear, de que tenías amigos de diferentes países, siendo adulto tal vez lo valores más, pero siendo pequeño tampoco es que sea tan traumático, o sea, involucra lágrimas, alegrías, como otras vivencias común y corriente. Entonces yo creería que si uno puede variar un poquito eso y diferenciarse también del común, eso también es bueno. Súper. Yo he tenido la oportunidad de hablar contigo un par de veces y siempre llegamos como a un punto espiritual.
¿Cuál es esa relación que tú tienes con Dios o cómo tú lo percibes? Mejor dicho, cuéntame quién es Dios para ti, cómo lo vives, cómo lo experimentas. Yo fui formada en la religión cristiana, sin embargo ahora, más que verlo como una religión, es una relación con Dios, ¿sí? Porque siempre nos llenamos de etiquetas y echemos por fuera esas etiquetas. He indagado mucho en la Biblia, la he leído y en este momento mi reto es leerla completa para conocer el mensaje completo. Un mensaje de gracia, un mensaje de amor, un mensaje de salvación para la humanidad. No es un mensaje de castigo para la humanidad como a veces solemos pensar por nuestra deteriorada imagen paternal o maternal. Tenemos un Dios que nos dice, Él es tu papá, tu Padre celestial, pero uno dice, bueno, pero acá mis papás han sido bien o mal, entonces de acuerdo a esa imagen que tú tienes terrenal de tus padres, es tu relación con Dios y tu imagen de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué encuentro empecé a tener? Yo, para asumir ahora los retos a nivel laboral, entendí que debía conocerme, conocer mis fortalezas, mis debilidades, conocer quién me creó, conocer para qué fui creada. Y hay un versículo en la Biblia que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que nosotros tenemos algo de Dios sin necesidad de ser Dios. Somos parte de Él. Él es superior a nosotros, pero nosotros tenemos algo semejante a Él. Somos imagen semejante, somos imagen similar, ¿sí? Entonces, al tener que conocerme a mí mismo, dije, y encontré ese versículo y dije, ok, también tengo que conocer quién es Dios para poder saber quién soy yo y mejorar mi relación con Él. La imagen mejor retratada de Dios para mí está en la Biblia. La Biblia es un libro que fue escrito hace millones de años o miles de años por diferentes autores en diferentes lugares, en diferentes culturas, pero asimismo tiene un mensaje único. Y cuando uno entiende que es inspiración divina y que es un mismo autor el que escribe el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis, tú dices, wow, esto está fuera del planeta, esto es una inspiración divina. Sabemos que tenemos que alimentarnos en conocimiento terrenal, pero la Biblia es sabiduría y la sabiduría viene de Dios. Nosotros podemos ser inteligentes, saber mucho, tener mucho conocimiento, pero esa sabiduría es conocimiento divino, es como conocimiento superior y es conocimiento que te alimenta el alma y el espíritu y que te transforma vidas y corazones. Entonces es algo más trascendental y más potente. Yo he visto muchas personas que sí se hacen la pregunta de tipo, quiero conocerme, quiero descubrir incluso mi propósito. Hace unos días estoy hablando de temas de propósitos y no sé si de pronto tú hiciste algún ejercicio para decir, primero saber si tú tienes un propósito y lo otro es qué ejercicios o qué hiciste para llegar a ese resultado. Claro, sí, he hecho varios ejercicios. Uno es una lista de fortalezas y lista de debilidades. Y esta tarea también se la pongo a personas que vienen a mí y me dicen, oye, quiero conocerme, ¿qué hago? Y yo, haz la lista. Y cuando te enfrentas a esa lista, al principio como que no hay nada. Las personas no nos conocemos a nosotros mismos. El otro ejercicio es mírate al espejo. Mírate al espejo y empieza a observarte y empieza a amarte. Ama la parte de tu cuerpo que menos te gusta. Ama la parte de tu cuerpo que más te gusta. Empieza a conocerte. Por ejemplo, sí, tuve un encuentro con mis partes del cuerpo y ahora me amo completamente. ¿Qué otro ejercicio? No sé si tú conoces algún ejercicio para conocerse a uno mismo. Yo sí voy. De hecho, tengo como una herramienta psicológica. Y es, por ejemplo, para mí ha sido el eneagrama. Y el eneagrama me ha servido mucho porque ya es como que existen unos estudios, ya alguien estudió o muchas personas han estudiado la población, se ha descubierto que hay unas personalidades y saber que en ocasiones a veces a uno, ejemplo, no sé, simplemente no va con levantarse temprano y de pronto por un colectivo
que te dice, no, es que tienes que levantarte temprano. Entonces uno empieza a creer que hay cosas malas dentro de uno. Ejemplo, el de si todo el mundo dice que es bueno y saludable levantarse más temprano y a mí me gusta levantarme tarde y me trasnocho, entonces hay algo mal en mí. Entonces ese tipo de cuestionamientos yo también tuve como la oportunidad de decir, listo, quiero saber qué realmente está mal, qué realmente está bien. ¿Será que soy el único que tiene estos conflictos emocionales y mentales y me cuestiono por todo? ¿O seré el único? ¿Será que hay más personas? Y solo hasta cuando descubro este tipo de herramientas, en este caso, bueno, no son muchas, es el eneagrama. Con el eneagrama es que yo encuentro como unas respuestas a decir, ahora comprendo que primero no soy el único que estoy pasando por esa situación. Segundo, es normal que una persona que haya vivido desde la niñez ciertas dificultades o ciertos actos, ciertos momentos en el desarrollo o en el crecimiento de esa persona empiece a tener ciertas actividades como favoritas y otras no tan favoritas. Pero es porque desde niño, y eso también en algún momento me dijeron en vivo, porque yo les dije, es que a mí no me gusta madrugar y necesito que alguien me diga y me justifique por qué razón sí debo madrugar. Y todos los argumentos han sido, no, es que en la mañana esto, que el oxígeno. Y yo les digo, pues yo vivo en un lugar donde está lleno de árboles y creo que hay muy buen oxígeno en las mañanas, a mediodía y en la noche porque está lleno. Entonces no es el oxígeno. Entonces, tratando de encontrar si había algo en mí o no, descubro esas herramientas y yo digo, está chévere. Entonces, cuando yo hago el ejercicio de descubrir si madrugar, por ejemplo, el acto de madrugar, ¿será que estoy bien o será que estoy mal? Y descubro que por personalidad y por actos y que por experiencias de niño, es lo que te iba a contar, de un en vivo, que una vez hice un en vivo y me dijeron, es que seguramente no te gusta madrugar porque cuando eras niño tenías que madrugar al colegio, cuando en realidad tú siendo niño querías continuar durmiendo. Y eso te marcó tanto que ahora de adulto dices, me voy a vengar, pero va a ser no levantándome temprano, o va a ser mi rebeldía. Y claro, entonces yo, o sea, todas esas herramientas de descubrimiento me han servido pues, sobre todo para no juzgarme. Entonces ese conocimiento autoconocimiento es para decir es normal, es natural, tiene un origen y no quiere decir que sea el peor ser humano del mundo, simplemente me pasó algo. Entonces en autoconocimiento me gusta mucho esta herramienta. En cuanto a la idea de Dios, yo sí siento que, y no sé tú cómo lo mires, pero yo siento por ejemplo que Dios, de hecho cuando hice este test de personalidad, una de las preguntas la primera pregunta fue, ¿quién eres tú? ¿Sí? O sea, ¿quién eres? Y claro, entonces yo ya había pasado por ese cuestionamiento hace mucho, ya tenía como experiencia y dominio, porque entonces decía, si yo digo que es mi nombre, entonces me van a decir, no te estoy preguntando por tu nombre, te estoy preguntando por quién eres. Si digo que soy hijo de quién, me van a decir, no te estoy preguntando por tus padres. Y recuerdo que mi definición fue, ya para ese entonces fue más o menos en el 2020, y mi definición fue, yo soy una partícula, una parte de Dios. Y era súper extraño porque yo ya para el 2019-2020, yo hablé con muchas personas y ellas me preguntaban, ¿y tú de dónde sacas como esa energía? Yo les decía, yo no sé. De hecho me preocupa porque yo también crecí como tuve una infancia cristiana y estudié mucho tiempo también la Biblia. Y yo decía, a mí me da susto sentir lo que siento, porque me da la impresión que es como un acto de rebeldía hacia Dios, porque yo me siento una parte de Dios. No, incluso Él lo dice, ustedes son mi templo, ustedes son cuerpo de Cristo. Y claro, entonces mi respuesta fue, yo soy una parte de Dios. Y en el 2019, cuando yo empecé a hablar con personas, yo les digo, yo tengo temor de sentir lo que siento, porque siento que puede ser un acto rebelde hacia Dios. Y recuerdo que hablé en ese momento fue con una monja que de hecho ella es como vidente y yo le dije, yo quiero hablar contigo y no sé qué vaya a pasar en esa conversación, solamente quiero hablar contigo. Y empezamos a hablar y yo le manifesté esto y ella me dijo, no está mal, porque lo que tú sientes se llama plenitud y la plenitud también viene de Dios. Total. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, hay una conexión extraña.
pero sí siento que en realidad Dios no está ni arriba ni abajo ni en ningún lado, solamente está dentro. Y como al estar dentro de todos, yo creo mucho es en el uno. Al final todos somos uno. Y esa es mi percepción, por ejemplo, de Dios. No sé tú qué piensas allí. Sí, de hecho, él dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. E incluso, entonces, ¿qué sucede con un cuerpo? Están las manos, están las piernas, por ejemplo. Y ambas partes son esenciales para el cuerpo, pero tienen una función diferente. Por eso, digamos, las personas tienen diferentes talentos y diferentes dones. Y cada uno está hecho para un propósito diferente. Pero todos somos uno. También he llegado a esa conclusión. ¿Tú sientes que desde la posición en la que estás en este momento va alineado con esa parte espiritual? ¿Sientes que sí? ¿Sientes que no? ¿Cómo está esa parte en cuanto a lo profesional? Por ejemplo, en este caso, lo de redes sociales y toda la parte digital que has hecho. ¿Que si va alineado con Sí, lo espiritual lo que sí. estoy haciendo? Claro que sí. Yo creo que también el internet es una herramienta espectacular para llegar a impactar más vidas con ese mensaje trascendental. Sin embargo, uno tiene que ir corrigiendo cosas para irse conectando con esa fuente espiritual y no desviarse en cosas vanas. Sin embargo, yo quería retomar lo de madrugar. ¿Tú has leído el libro del Club de las 5 de la mañana? Lo he escuchado, pero no. No, te lo recomiendo. Okay. Bueno, yo me leí el audiolibro. Yo me escuché el audiolibro. Pero yo también era igual. Yo decía, durante mi niñez, yo madrugué muchísimo. Incluso para ir a los colegios era un trayecto de 1 hora, hora y media. Entonces tenía que levantarme 4 o 5 de la mañana. Y ahora, después de finalizar la universidad, dije, ok, ya no voy a madrugar más, ya manejo mi tiempo. Y así fue por varios años, hasta que algo empezó a inquietarme de por qué yo no me levantaba tan temprano. Yo decía, no, pero es que en la noche me rinde más, es que hay más concentración. Y era así, yo decía, no, lo mío no es madrugar. Y también escuchaba muchas personas que justificaban, sí, bueno, hay personas que tienen diferentes gustos, pueden trabajar en la noche mejor, hay gente que trabaja a las 3 de la mañana y le va mejor. Y eso puede ser cierto, no lo sé. Pero lo que me pasó a mí fue que realmente leí este libro y vi los beneficios que tiene levantarse a las 5 de la mañana. ¿Qué sucede? A esta hora del día tú no tienes activada la razón. Es decir, que puedes enfocarte en una mayor conexión espiritual. Entonces, ¿cuál es el punto de madrugar? Madrugar no simplemente por el hecho de madrugar y empezar las labores inmediatamente, sino madrugar y tener como un ritual, tener como unos hábitos. Hay una ley que se llama ley del 30-30-30, creo que es. Entonces es 30 minutos para hacer ejercicio y para activar tu cuerpo, 30 minutos para enfocarte en el área espiritual y 30 minutos para aprender algo nuevo, leer un libro o algo por el estilo. Yo no he aplicado esta regla tan de 30-30-30, pero sí empecé a generar unos hábitos de, oye, me despierto temprano, el oxígeno que respiras es diferente, hay una membrana en el cerebro que está activa a esa hora, que no está activa a otras horas, y tengo una rutina a nivel espiritual para poder conectarme con Dios. Puede ser lectura de la Biblia, alabanzas, incluso visualización. Te trazas las metas, te ves logrando tus objetivos, puedes aprender algo nuevo y hacer deporte. Esas 6 cosas. Y mira que desde que lo empecé a hacer, yo era una persona que no le gustaba madrugar. Y desde que lo empecé a hacer, me siento más activa durante el día. Y siento que mis metas están más claras, que mi día vale la pena vivirlo. Bueno, en ese momento me estoy levantando a las 6 de la mañana, pero mi reto es levantarme a las 5. ¿Antes a qué hora te levantabas? 8. Pero entonces cuando te levantabas a las 8, ¿te acostabas a qué hora? 11, 12. 11, 12. Ahora ¿Y me ahora? acuesto 9, 10. 9, 10. La idea es dormir 8 horas. O sea, pero entonces el beneficio más grande es como la experiencia durante el día. Y que tú estableces en tus primeras horas del día, es que tus primeras horas del día determinan cómo va a ser tu día.
Entonces es esa rutina que tú estableces al momento de que te levantas. Incluso recomiendan no mirar el celular hasta después de terminar esta rutina. Entonces el beneficio es yo creo que conexión espiritual, conexión contigo mismo, visualización de tus metas y mejor energía y vitalidad durante el día. Al igual que la alimentación, también inicié haciendo el ayuno intermitente. Sí. Y ha sido una experiencia también. ¿Todavía estás con ayuno intermitente? Sí. Contame cómo funciona. Es espectacular. Al principio cuando lo escuchas uno dice, uff, qué duro. Pero después cuando uno le ve los beneficios y se va adaptando. También depende de cada cuerpo, ¿no? Entonces... ¿Cuál es el macro del ayuno intermitente? Hay una ventana de alimentación. Una ventana donde si la abres en unos horarios. En esos horarios puedes comer. Y la cierras durante otro tiempo. Entonces, uno puede iniciar cerrando la ventana, digamos, en la noche, tu última comida es a las 7 de la noche. Y la cierras durante 10 horas. Okay. Es decir, no desayunas o desayunas más tarde. 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas. Creo que yo lo estoy haciendo de 14 a 16 horas. Sí. O sea, 7 de la noche última comida, Última y la siguiente comida es a las 11 de la mañana. Y son 2 comidas al día. Tú puedes seguir comiendo 3 comidas al día, pero cuando la ventana esté abierta, es decir, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Ahí tú puedes comer, pero permaneces en ayuno las otras horas, 12, 14, 16 horas. Yo escuché esto, pero no sé dónde, yo escucho muchas cosas por todo lado, y en algún momento me contaron, bueno, lo que escuchaba era que existen como unos monjes que usan ese ayuno intermitente y tiene como ese origen de la mente debe estar en la capacidad de darle la orden al cuerpo de cuándo sí puede comer y cuándo no, y no es como que el cuerpo diciendo venga, ya estoy vacío, deme comida. Entonces es como si el cuerpo deja de estar todo el tiempo con alimento en el estómago y más bien las pocas veces que come, yo lo escuchaba como de unos monjes que eran como a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces el cuerpo, en realidad, el alimento que suministraba sí se lograba consumir a nivel energético. Total. Y el cuerpo en realidad mantenía liviano. Total, así me siento, liviana y con energía y con vitalidad. Sí. Y entonces la mayor objeción de las personas tal vez puede ser, oye, pero es que el desayuno es la comida más importante. Sí. Y yo enlazo eso con la industria alimenticia. Sí. Y también con el jugo de naranja. Yo era una persona que tomaba jugo de naranja todos los días. Buscando estar saludable. Sí. Hasta que te das cuenta que es pura azúcar. Hasta que me enteré que era pura azúcar y que esto viene de la industria alimentaria, porque llega la historia y cuenta que había mucha cosecha de naranjas y se estaban perdiendo las naranjas. Entonces le preguntan al señor, no sé, y le dicen, bueno, ¿qué hacemos con esta pérdida que estamos teniendo? No, jugo de naranja. Y desde ahí se inventaron el jugo de naranja y nos han metido en la cabeza que si tú tomas jugo de naranja diariamente, pues vas a ser más saludable. Al igual que el desayuno. No, es que el desayuno es la comida más importante. Y es una objeción grandísima porque nos lo han incrustado en la mente. Y desde que yo empecé a dejar de desayunar, me he sentido mejor. Y ahorita que hablabas de los monjes y que estamos hablando de despertarnos temprano y de ayunar, esto también se conecta con la Biblia. Tú ves que Jesús se levantaba muy temprano de mañana, a la madrugada, incluso subía a un monte. Todavía yo no sé por qué subía a un monte, tal vez del oxígeno, no lo sé, a orar. Y Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Si tú en ese momento le cuentas a una persona, o que yo te cuente, mira, voy a ayunar 40 días, tú me dices, ¿estás loca? Te vas a morir. A uno le dice, no, te vas a morir. Pero si Jesús lo hizo, a mí siempre me cabía esa duda. Si Él lo hizo, si Él lo logró, siendo 100% Dios y 100% humano, ¿qué hay de malo en ayunar? Hay un versículo en la Biblia que no está en todas las Biblias. Cuando Dios les da el poder a sus discípulos de
sanar enfermos, de expulsar demonios y de expandir el evangelio. Y llegan los discípulos en una ocasión y le dicen, mira, tenemos a este hombre y no hemos podido saber qué le pasa o sacarle los demonios que tiene. Entonces llega Jesús y le habla a la persona que pues, tiene demonios, llega y le habla y son una legión de demonios, es decir, una multitud de demonios. Y él llega, ora, los expulsa a unos y los expulsa y los demonios se incrustan en unos cerdos que hay por ahí. Okay. Y los cerdos caen al abismo. Y eso sucede, al final pues la persona es liberada y vuelve a su estado natural. Y los demonios son expulsados, pero por Jesús, los discípulos no pudieron. Sí. Entonces los discípulos le preguntan, ¿por qué tú sí pudiste y nosotros no? Y el versículo que está oculto es, esto solo se logra con oración y con ayuno. ¿Eso qué quiere decir? Que la oración y el ayuno son armas completamente potentes que se nos han dado a nuestro alcance, que no nos dicen que están ahí y que a punta de oración y ayuno. ¿Oración qué es? Oración es hablar con Dios, pero oración también, en la oración tú haces afirmaciones. O sea, es como unos mantras. ¿Podrías decir que una oración puede ser la forma como uno medita? ¿O la oración y una meditación tienen alguna relación? La verdad no sabría decirte porque yo no he meditado y siempre he tenido como ese cuestionamiento de qué es meditar. No lo sé, la verdad no lo sé. Sí, el proceso, yo tampoco he meditado, pero lo que he escuchado desde la ignorancia, si el proceso de meditación fuera como ver hacia adentro, ¿creerías que sería una oración o un proceso para conectar con Dios? Ok, bueno, a Jesús le preguntan qué es orar o cómo debemos orar. Y él dice, la oración que todos conocemos, pero que se debe estudiar muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Para mí, una oración es comunicarse con Dios. Darle la gloria a Él, agradecer, ser agradecidos, esa es una clave. Y también pedir, en una oración tú puedes pedir. Estás teniendo comunicación con tu Padre. Pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, llamen y se les responderá, creo que es así. Entonces también en una oración podemos pedir. ¿Esto qué incluye? Yo creo que ese es un ritual que las personas que logran resultados realizan. Comunicación con Dios, agradecimiento y pedir. Y cerrar la oración con amén. ¿Sí? Para mí eso es, en cortas palabras, eso es como una oración. Con lo de Jesús, bueno, yo también he escuchado como muchas cosas. Algo que a mí me estalló en la cabeza, no sé si tú lo has escuchado o lo has leído, hay un libro que se llama El Celote. El Celote habla de, bueno, son unos historiadores, bueno, es un historiador que se apalanca de otros historiadores, donde él habla acerca de como una especie de unas guerrillas de los años 0, para la época de Jesús. Okay. Y lo que dicen de esos historiadores es que encontraron que Jesús tenía una relación con los celotes. Es decir, que Jesús hacía parte como de un grupo militar de la época. O sea, y yo sé que con Jesús hay un montón de cosas, pero eso, la verdad, a mí me hizo algo de sentido. Entonces hablaba que Jesús era un líder de los celotes. Y aquí, pues, bueno, no hay forma como ¿sí? Pero a mí me estalló la cabeza porque sí había como en Jesús como un acto rebelde, diría yo, con respecto a la política y a lo que estaba sucediendo, porque él llega con algo nuevo. Fue un revolucionario. Fue un revolucionario. Y eso a mí me pareció interesante. En cuanto al ayuno, también es como cualquier persona que pueda pasar por un estado de ayuno puede llegar a un estado alterado.
Y incluso esos, yo no sé, esos 40 días que pasó Jesús en ayuno, pudo haber llegado a un estado alterado, y solo hasta ese estado alterado es que él comprende un mensaje y sale a ejecutarlo. Total. Incluso en los días que él tiene el ayuno, es tentado. Creo que son más de 5 veces que es tentado por el mismo Satanás y le dice como que si te postras ante mí yo te daré todo este reino, todo este mundo. Y él le responde de manera bíblica y no se deja tentar, no cae en la tentación. Pero ahí sí hay un mensaje oculto y él superó la tentación y yo creo que después de ese ayuno él obtuvo un mensaje que también sucede, también ahorita hablando del ayuno intermitente, en mi experiencia también ha sido la maravilla. Yo estoy ayunando y me siento mejor, no estoy comiendo y me siento mejor. ¿Cómo es eso posible si a ti siempre te han creado con comer de 3 a 5 veces al día? A mí me pasó que de hecho mi familia me decía, bueno, yo siempre he sido muy flaquito, ahora es que estoy en mi mejor peso, pero desde la niñez, por ejemplo, cuando yo iba al colegio, cuando me levantaba temprano y yo no desayunaba para ir al colegio, y yo full de energía, y llegaba al colegio y podía incluso terminar la jornada de colegio sin comer, no porque no había que comer, no, era porque me la pasaba jugando o por ahí con los amiguitos. Y yo podía llegar a la casa y llegaba y comía normal. Y ellos me decían, pero ¿por qué te vas a enfermar? Y yo decía, no, o sea, pero estoy bien. No, pues es que te va a dar gastritis. Y nunca me dio gastritis. Cuando desde el 2016 que empecé a hacer eventos presenciales en diferentes partes del país, cuando yo sé que tengo una presentación, una ponencia, unas horas antes, no sé qué me pasa, entro como un estado, no sé, alterado, de ansiedad, que hace que pierda ganas de comer, de tomar, de consumir cualquier alimento. Imagínate que yo me podía pasar un día entero en ayuno, pero ni siquiera es como de manera consciente voy a ayunar, no, me levanté temprano y empecé a hacer las cosas del día a día, en un rato como, pero lo cierto es que se me iba el día, daba la ponencia, daba capacitación, entregaba mucha energía, y en todo ese tiempo nunca me dio gastritis. Y lo que mi familia me decía es, si usted no come, si usted no tiene un buen desayuno, le va a dar gastritis. Y ahí creo que la teoría se acabó. Sí, sí. Incluso el ayuno intermitente también se puede hacer, digamos, los fines de semana. Los fines de semana no comes nada. Durante 2 días no comes y 5 días sí comes. Okay. Esa es otra modalidad de ayuno. ¿Y esto qué te ayuda? A desinflamar el estómago, a regularte y a darle mayor vitalidad al cuerpo. Ojo, aquí no somos médicos, no somos nutricionistas, entonces investiguen si lo van a realizar. ¿Tú has hecho el de hacer el ayuno el fin de semana? No. No. Eso me parece más duro. Okay. No comer 2 días. Prefiero dejar de comer 16 horas, pero de las cuales 8 estoy dormida. Sí, el tema de la alimentación. A mí, en lo personal, pues sí me ha dado como algo de dificultad, porque incluso tú eres vegetariana, ¿no? No. ¿Lo intentaste? ¿Quieres? ¿En algún momento dijiste vas a ser vegetariana o no? No, mira que no me llama la atención, okay. Pero haciendo el ayuno intermitente le he cogido amor a los vegetales, y cuando consumo vegetales también me siento con más energía. Okay. Los carbohidratos, no. Imagínate que en estos días estaba hablando con una persona que estamos desarrollando un proyecto, y él me decía lo contradictorio que es la alimentación ahora, porque me decía, cuando tú comes carne, el organismo se prepara para descansar, o sea, es natural que tú comas carne, te sientas más pesado, el estómago empieza a hacer sus funciones, necesitas energía en el estómago, más no sacando energía, entonces te sientes más pesado y te sientes agotado, te da sueño después del almuerzo. ¿Y qué es lo natural o lo normal en este momento? Después del almuerzo nos tomamos siesta. ¿Tú haces siesta? A mí me dan muchas ganas. Okay. Es que la gente que viaja a Ucrania desde pequeña. Pero casi siempre lo que hacemos es después del almuerzo nos tomamos un café.
que para activar otra vez el organismo. Y entonces él me decía, mira el mensaje y cómo se confunde el cuerpo porque acabas de consumir carne, proteína y el organismo se relaja, quiere descansar. Y luego le das una carga de cafeína y le dices actívate. Entonces ahí es donde el organismo empieza a confundirse y no sabe qué hacer, se empiezan a crear esos desórdenes de alimentación. Y eso también me hizo mucho sentido en el tema de la alimentación. Eso me pareció una locura. Yo sí intenté ser vegetariano, pero ni siquiera fue como por una consideración hacia los animales. Fue más como de manera egoísta pensando en que los vegetales podían darme mejor energía, rendimiento, prevenir enfermedades. En mi caso, más que buscando como encontrar un físico brutal, es más como yo logro vivir más y saludable. Y intenté, pero con el tema de los viajes sí me pasó que no, era muy difícil llegar a una ciudad y encontrar comida vegetariana. Sí. Entonces yo dije, no, o sea, está genial, está chévere. Y creo que también en el fondo como que había una razón poderosa por el cual ser vegetariano, pero no fue tan fuerte. Tal vez en el ayuno intermitente te sientas mejor, porque la idea también es eliminar el azúcar, porque el azúcar también nos duerme y nos hace entrar en un estado mental pasivo, los carbohidratos. Entonces tratar de evitar esos alimentos y fortalecerse a punta de vegetales y proteína y ayuno. Tú mencionas algo acerca del dormir y hace un rato estábamos hablando y tú me decías que cuando tu marca empezó a crecer empiezas a generar unas fuentes de ingresos muy interesantes y entra como una etapa en la que se duerme como persona. ¿Puedes como profundizar un poco más en el tema? Con lo que me pasó a mí, con mi experiencia, yo empecé a alcanzar unos números de facturación que, bueno, sí me había imaginado, pero no los creía posibles en tan corto tiempo. Entonces yo empecé a tener cierto éxito laboral y a medida que pasaba eso, me iba durmiendo a nivel personal, interpersonal, la manera como me relacionaba con amigos y a nivel familiar. O sea, se fortaleció esta parte de las finanzas, de que yo podía comprar lo que se me antojara, pero yo le estaba mermando importancia al tiempo de calidad en familia, a los amigos o incluso a las personas que se me acercaban a mí. Entonces a eso yo le llamo un estado donde empiezo a estar dormida, un estado de adormecimiento. Y yo lo sentía, pero yo decía, pero es que como estoy con números, hay que seguir, no hay que parar. Cuando ya llegó un momento en el que me di un estrellón y dije, no, alto aquí, yo tengo que establecer un equilibrio y si quiero una vida abundante tengo que tener abundancia en todas mis áreas, porque el dinero no puede comprar ciertas cosas que son bastante valiosas. Entonces es tener un equilibrio, tener abundancia en todos los aspectos y procurar obtener eso. Amigos, ¿cómo te relacionas tú con otras personas, con otros amigos? ¿Eres muy amiguera? ¿No tanto? Pues es muy curioso porque yo siempre desde pequeña tuve que hacer amigos de diferentes países, o sea, ojiverdes, ojiclaros, ojiazules, ojimarrones, ojinegros, todos los colores, todos los tonos, todo. Entonces siempre como que tuve ese reto, pero a la vez siempre tenía que desprenderme de ellos. Y eso de chiquita me marcó bastante, porque cada vez que yo tenía que mudarme a otro país, yo lloraba y me dolía. Y ahora y actualmente ya grande, el tema de hacer amigos se me dificulta un poco. Y no sé por qué. No sé por qué. Siempre estoy en búsqueda de personas no sean superficiales, que vean más allá de la vida, porque considero que la vida simplemente es un ratico. Aquí estamos en un viaje instantáneo, preparándonos para una vida futura. La vida eterna empieza desde ahora. Entonces siempre no busco superficialidad y a veces eso es lo que uno encuentra en la mayoría.
Entonces ese tema de relaciones me cuesta. Y con, o sea, si uno dice, listo, esta persona es superficial, ¿no crees que de pronto caes como en decir, estoy juzgando, Total. eres un pecador? Total. No tanto como pecadores, porque Sí. yo me considero una pecadora, también Sí. todos somos pecadores, que necesitamos un salvador y que lo tenemos. Pero sí caigo en el pensar, oye, pero ¿será que yo juzgo mucho? Porque es que juzgo a este, o como que, sí, como que juzgo al marcarlos, ¿no? Es que este tiene esto y esto y esto. Y es como ese conflicto con ese mismo conflicto que tú has tenido de no poder madrugar, es el mismo conflicto que yo tengo yo de por qué no puedo relacionar mejor y más fácil con las personas. Es como un bloqueo que hay ahí que aún no he podido desbloquear, por más de que trate. Porque, claro, entonces si yo miro a Vale de niña, ella no iba diciendo, ay, sí, este está muy grande, este está muy pequeño, No, tú te relacionabas y ya. ¿Será que de pronto esperas como algo de alguna manera de esa persona? Porque antes no lo hacías. Y antes con un juguete, una pelota y te relacionabas y ya. Sí. ¿Será que ahora dices, no, será que no me relaciono porque se me puede lastimar, o por algo? ¿No has pensado como en eso? Sí, he indagado mucho en eso, pero no he llegado a una respuesta. Tal vez pequeños no hay barreras, no, ni de esa parte ni de la otra. Entonces, con un balón de fútbol tú podías conectar, con el deporte puedo conectar fácilmente, con lo intelectual, con el conocimiento puedo conectar fácilmente, pero ya a nivel de relacionar, de salir a comer o a rumbear, se me dificulta más. También a ratos me considero una persona, bueno, tú que sabes más de personalidades y de... ¿Tú alguna vez hablabas de una personalidad que no es muy común? Que es intelectual, que es analítico, pero esta persona que se cree único no necesariamente no se relaciona con las personas. Es decir, el hecho que una persona se llegue a considerar único o que sienta que es diferente al resto por temas de personalidad no quiere decir que la persona se le dificulte el relacionamiento. Sí. Entonces, está bueno el intento, pero bueno, No. por ahí no es. Síguelo intentando. Sí, lo seguiré intentando. Pero sí, y te lo pregunto es porque en ese caso, o sea, lo que tú me vas contando, o sea, eres alguien que ha experimentado muchas cosas desde pequeña. Y la pregunta que a mí me surge es, alguien ¿cuántos idiomas hablas? ¿2? Principalmente 2. He aprendido algo de ruso. Ay, madre. Y tailandés también. Pero el tailandés sí se me hizo muy difícil y no logré. Más aprendí ruso. Más me defendía con ruso. Qué gusto. Entonces mira que tú eres como, o sea, has tenido unos crecimientos muy, muy grandes en cada área. Y a veces yo me pregunto, alguien que ya tiene esos conocimientos o esas experiencias creciendo en esas áreas, ¿cómo se relaciona con las demás personas? ¿O será que llega a un punto, no sé si tú te has llegado a sentir como que está bacano estar rodeado, pero en el fondo has descubierto que amas más tu soledad? Definitivamente. ¿Has aprendido a disfrutar de la soledad? Sí, la amo estar sola. Y por ejemplo, cuando estás no sé, en casa, no dices, uy, qué bacano estar con los amigos, o dices, está chévere, pero está más rico aquí en la casa. Sí, más rico en la casa. No, incluso en mi cuarto. Mi familia, digamos que ya sabe eso y ya sabe en qué momentos a mí me gusta estar sola y en qué momentos para compartir. Pero para ti está bien, o dices, me gustaría cambiar esta parte. Sí me gustaría cambiar, algo, mejorar, porque siempre estoy en constante mejoramiento, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo mucho por dar a las personas, también me encanta a las personas hacerlas crecer. Yo sé que tengo mucho por dar, entonces sí me gustaría mejorar eso, pero de igual manera amo mi soledad y amo estar conmigo. Pero porque es que, o sea, no es que tú digas, ejemplo, no tengo amigos o no me relaciono mucho, porque bueno, en una comunidad tienes a más de 3.000 personas. Sí.
y puedo estar seguro que de esas 3.000, muchos van a decir, ve, vale, salgamos, Sí. reunámonos, encontrémonos, y tú dices, no, 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 no. ¿Crees que de pronto de alguna manera tener tanta abundancia de tantas personas querer estar cerca de ti te puedan llegar a decir algo así como mucha oferta, poca demanda, mucha gente diciendo quiero estar cerca de ti y tu reacción sea no, 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 no? ¿Crees que pueda tener algo que ver ahí? Eso de que tengas muchas personas que quieran estar cerca de tuyo. En un momento yo me llegué a abrumar y yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces quise volver a mi soledad, como que bueno, te convertiste en un referente para muchos, sí, pero ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó conmigo misma? Dejé de pensar en mí, pensé más en los demás, en qué les podía dar, en qué les podía ofrecer, en grábate en cámara, es que tienes que hacer este video, este otro, es que los tienes que inspirar, no sé qué. Y en un momento a otro, bueno, ¿y Valentina dónde está? Tuve que reencontrarme y darme cierta prioridad y ser un poquito egoísta, porque ya sentía que ya había dado mucho, más de lo que podía dar. Entonces debía volver a mí. Este es un mensaje también para que las personas que tal vez no tienen buenos relacionamientos crean que también pueden generar un impacto masivo y que esa no es una barrera ni un impedimento para salir adelante. Antes yo no salía en cámaras, hablar aquí con un micrófono para mí era casi imposible, sí. Entonces son barreras que se pueden ir derrumbando y que estoy próxima a derrumbar esa barrera a nivel social. También conocerme, ¿no? Y yo digo, y me conocí, hay unos temperamentos, hay un libro que se llama Temperamentos controlados por el espíritu, lo recomiendo muchísimo también, que cuando empecé a conocerme... Que son 4 temperamentos. 4 temperamentos. Sí. Son colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Entonces, bueno, está el melancólico, más que todo el melancólico es poco sociable. Entonces yo dije, sí, yo soy poco sociable, lo voy a aceptar y no hay problema con eso. Pero sí es un área en la que estoy en constante mejora, así que trato de mejorar y hago mi mayor esfuerzo para que no sea una barrera pues para los demás y ni para mí, ni para que los demás se acerquen a mí, ni para que me acerquen a los demás. Y cuando yo quiero acercarme a alguien, yo lo hago de todo corazón, ¿no? Y yo ahí sí voy con toda. Es lo que yo te decía al inicio, lo que hablábamos acerca de cuando uno descubre que o logra justificarlo, algo que no está sucediendo y logra comprender que puede tener un origen y que está dentro de, y que eso es normal que suceda, en ese momento uno deja de castigarse y decir, es que hay algo malo en mí, y pasa a decir, es que así soy, pero desde esta situación, desde esa posición, quiero saber qué puedo hacer para mejorarlo. Totalmente. Y creo que eso también cambia la perspectiva, el ángulo y la experiencia, porque ya llega un punto en el que no es el de, es que ¿por qué soy tan introvertido? Yo soy muy introvertido. ¿Tú? ¿Cree que soy introvertido? ¿Tú? Yo me considero muy introvertido. En temas de amigos, por ejemplo, mucha gente que quiere venirse a vivir aquí a Medellín y ellos como que sí, porque yo quiero estar allá cerca de todos y quiero estar cerca de ti. Y yo digo, pues está genial, ven por todos, pero por mí no, porque yo no me relaciono. Es muy complejo porque a veces estoy aquí en la oficina y de la oficina a casa, de casa a oficina. Entonces mi relacionamiento es este. Entonces la gente dice, no, es que quiero para estar más cerca. Y yo pues va a ser difícil, porque yo también pasé como por el punto de decir, está rico el relacionamiento, pero creo que valoro más cuando tengo el tiempo, el espacio de saber qué es lo que estoy pensando. Wow. Y dejé de escuchar a otras personas y empecé a cobrar valor con respecto a lo que yo pienso, lo que yo quiero. Y solo cuando tengo esos momentos que a veces ocurren o muy en la mañana o muy en la tarde, es cuando yo agarro una hoja y vuelvo y me planteo qué es lo que quiero y por qué lo quiero. Y para llegar a ese resultado, ¿qué recursos necesito? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y el resultado que, si lo logramos, me hace sentido. Y en estos días aprendí a hacerme otras preguntas que tienen que ver con ¿desde dónde quiero esto? Porque hay personas que hacen mucho dinero y cuando lo logran dicen, ¿pero por qué me siento vacío? Y en el fondo es como que hice dinero, pero era para demostrarle a mi familia, porque hubo un tío que me humilló,
Y entonces yo quise hacer más dinero para demostrarle a mi tío que yo era capaz. Pero no lo descubren sino hasta el final. Y hay muchos millonarios así. Incluso generalmente son los que tienen el ego más alto. O sea, son ricos a nivel financiero, son ricos a nivel de ego, pero tienen un vacío enorme. A nivel personal, en la niñez hubo algún quebrantamiento muy grande. Entonces, este ego y esta cuenta bancaria es un disfraz de una gran falencia y un gran vacío que tienen. Entonces hay que saber crecer, Sí. hay que saber por qué quieres crecer y hay que crecer con los argumentos, con los pensamientos correctos para que después tener dinero no sea un problema. Ahí es donde yo conecto mucho contigo, porque si bien uno dice quiero hacer dinero y tengo que mejorar mi relación con el dinero o con mi entorno o incluso conmigo mismo, pero cuando yo veo personas que ni siquiera se conocen a sí mismos y son millonarios, Sí. Personas que no tienen buena relación con sus padres y son millonarios, sí. Personas que pasan por encima de todo el mundo y son millonarios. Sí. Entonces ahí es donde yo dije, o sea, está genial ver la mentalidad como es importante mejorar nuestra relación con todo, pero no quiere decir el hecho que tenga un conflicto con todo el mundo no vaya a hacer dinero. Pero creo que esto tú me lo comprendes muy bien porque ya pasaste la barrera del dinero. Y solo cuando uno pasa esa barrera es que empieza a ser consciente de otras áreas y empieza a valorar esas otras áreas que la mayoría de la gente dice, no, es que es estilo de vida y es el que más dinero tenga. Cuando en realidad uno dice, sí, está genial, pero cualquiera puede hacer dinero. Pero no cualquiera tiene esto. Y empezamos a valorar otras áreas otras áreas en las personas que nos rodean. Ese es el propósito que yo siempre he tenido, uno de los propósitos. Formar millonarios abundantes en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, yo quiero formar un legado de personas que vivan bien, que no vivan en la escasez, pero en todo sentido, que no vivan en la escasez con sus familias, con su relación con su familia, que no vivan en la escasez con el dinero. No sé qué otro tipo de escasez puede haber, cada quien sabe en este momento, pero es formar millonarios abundantes en cuerpo, alma y espíritu, porque después, ¿qué sucede si yo fuera la responsable de que logré que esta persona tuviera una facturación súper alta, pero que en este momento esté teniendo bastantes conflictos o adicciones a otras cosas que, no, pero espera, yo no quería que una persona tuviera ese éxito mal administrado? Entonces por eso a mí me preocupa tanto y me quiero ocupar aún más de formar bases sólidas en las personas para que se puedan formar y crecer y ya después de esto formar castillos, formar edificios, formar cualquier cosa que quieran crear, pero con bases sólidas. Vale, pero yo también he pasado por allí. Yo a veces siento que tenemos con mucha afinidad. Yo me hice esa pregunta y llegué al punto de, ¿será que me estoy haciendo responsable de más? Sí. Es decir, o sea, llegó una persona llegó a donde tus redes sociales, a tu embudo, a tu ecosistema, llegó a ti. Y la persona te dijo, venga, es que yo llegué a ti porque yo vi que, ejemplo, que tú viajas mucho. Y te dice, quiero que seas mi mentora y quiero que tú me ayudes, también quiero viajar. Pero en el proceso tú le dices, sí, pero usted puede viajar y así se viaja. Pero venga, no se vaya, porque usted también necesita mejorar la relación con su padre. Entonces es como encontrar ese punto. Y no sé si tú coincidas con lo que te voy a decir, pero ¿será que nos estamos haciendo mucho responsables de cosas que en realidad como que no nos corresponden? Sí, tienes razón. Sí, hay una cosa, es que uno puede ser el mentor de muchas personas, pero tú no eres ni el papá ni la mamá. Sí. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Y ya pues cada quien es responsable de las decisiones que asume. Sí, porque entonces, por ejemplo, yo también estoy en el nicho del dinero, pero crear, por ejemplo, este tipo de programas, de podcasts,
es como una manera también de yo sentirme como un poco más tranquilo, de decir, venga, usted va a hacer dinero, pero por si se estrella, por Aquí si le pasa dejo. algo, aquí le dejo una curita. Entonces también es como mi manera como de Ok. compensarlo. Yo también, o sea, estoy en ese punto de decir cómo yo logro casi que lograr un resultado en una persona, pero de manera íntegra. Trato también de ser muy respetuoso con si usted llegó porque quería facturar, pues bueno, aquí está la herramienta para facturar. Si usted está buscando como una herramienta porque ya hizo mucho dinero o no ha hecho dinero, aquí hay otra herramienta que le pueda hacer sentido. Entonces he tratado como también de organizarme en esa parte. Vale, ¿qué se viene para ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer este año? Ya estamos llegando a mitad de año, metas, proyectos que tienes. Bueno, en ese momento estoy teniendo un reencuentro espiritual, a nivel espiritual, estoy formando bases sólidas para después poder fortalecer mi marca personal con este mensaje que hemos venido hablando durante este podcast, para fortalecer un poco eso que se transmite en las redes sociales y que no sea un mensaje erróneo. Entonces eso, principalmente fortalecimiento espiritual. Creo que fortalecimiento espiritual y a nivel de hábitos. Mira que esto de la alimentación, del deporte, de una rutina de deporte y del ayuno fue algo que aprendí este año. Y creo que eso le da integridad a un emprendedor y próximamente empresario. Para ser íntegra, ¿sí? Entonces, fortalecer esas áreas y después brindar un contenido más valioso del que venía trayendo. Entonces, todo este crecimiento ha sido también un crecimiento que involucra el nivel intelectual y que le quiero transmitir a las personas con un mensaje más claro y más potente. Que la gente escuche y diga, se lleva un remolino ahí, una tormenta que ¿qué hago esto? Que les llegue al corazón y que impacte familias, que impacte la vida de una persona a nivel exponencial y que incluso le haga decir a una persona, le haga parar y frenar en seco a una persona y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Espérate. Teniendo siempre en mente la vida eterna. La vida eterna empieza desde ahora y este es un viaje. Estamos en un viaje muy pasajero. Desde ahora quiero enfocar mi mensaje a la eternidad, porque es que nuestro fin no es la muerte. Yo no sé la gente por qué le tiene miedo a la muerte, sí. Es lo único seguro. Y es apenas el inicio. Somos eternos. ¿Qué tal tú? No, yo soy yo, María Díaz, y tengo 138.000 años. Está buena. Sí. Y entonces, wow, en toda esta vigencia que he tenido, ¿qué he hecho? Si me he enfocado en lo relevante o en lo superficial o en lo pasajero. Entonces, más que todo es eso. Yo en estos días publiqué una historia que decía, de aquí a los próximos 40 años, Sí. ¿cuál va a ser tu escala, tu medición de éxito? ¿Tú has pensado en eso? No sé si viste la historia. Vi la historia, aún no he tenido tiempo para sentarme a pensar en eso. Otra pregunta que tú lanzaste en una conferencia fue, si te dieran un premio de Grammy en este momento, ¿por qué te gustaría que te dieran el premio de Grammy? ¿Por qué te gustaría ser reconocido? Esa fue otra pregunta que me llevó a grandes cuestionamientos. En 40 años, ¿qué me diría? La manera que yo he impactado a las personas y mi entorno a nivel espiritual, a nivel eterno, a nivel de cosas que prevalecen, no a nivel de cosas terrenales ni temporales. Es que esa palabra temporal es como que como que no hay más. Pero, ¿cómo que temporal qué es? Temporal es este celular, algo que no va a tener mucha vigencia, que aunque yo me muera y siga teniendo vigencia por 10 años, es temporal, porque es que la vida es eterna, ¿sí me entiendes? Entonces yo siempre miro a las hormigas. No sé si acá hayan hormigueros. Sí. En mi ciudad tú te encuentras mucha naturaleza y muchas hormiguitas. Las hormiguitas trabajando, ¿no? Son muy trabajadoras. Pero yo las miro tan chiquiticas y ellas están ocupadas, ¿no? Pobres hormiguitas. Y uno es lo mismo.
sea, si Dios nos mira desde donde está nosotros, pues nosotros somos unas hormiguitas y nos preocupamos día a día con los afanes, nos envolvemos con los afanes del día a día. Entonces, de cierta manera, tener ese equilibrio de, oye, no te preocupes en las cosas vanas ni pasajeras. También es otra cosa y es dejar un legado que va de generación en generación. Y nosotros somos responsables de eso. Nosotros venimos de un legado de tus abuelos, de tu tatarabuelo, tatarabuela. Y yo en ese momento, yo ya soy abuela. No tengo hijos, no soy casada, pero en ese momento yo ya soy abuela. O sea, yo ya soy responsable de mis generaciones. Y aunque ellos no me vayan a conocer, yo fui responsable de una parte de sus vidas. Estás muy... Pero sí, no estoy aquí procesando. O sea, es como si desde este momento tú ya eres responsable, aunque ellos todavía no existan. Claro. ¿A eso te refieres? Claro, porque es que también yo creo, de cierta manera, y todavía no he concluido esto, pero de cierta manera yo creo en la preexistencia. O sea, nosotros ya existíamos. Antes de estar en el vientre de la madre ya existíamos. Okay. Porque Dios le dice a Jeremías, antes del vientre de tu madre yo ya te había escogido, yo te había nombrado profeta de las naciones. Él dice antes, y yo subrayo esa palabra antes. Es como así que antes del vientre de la madre. Y antes dice, yo te escogí, o sea, como así, había muchas personas y él escogió a esta y desde antes de que existiera en el vientre. Incluso la Biblia habla de generaciones y de todo este linaje, cuando él habla de Adán, Noé, Abraham, Moisés, Daniel y después, años después, Jesús viene del linaje de Abraham, de David, viene de ese linaje, entonces digamos que... Pero no quiere decir que ya haya existido antes, como un pre, o sea, yo tuve una vida anterior. Oh, no, yo no estoy diciendo de vidas anteriores, okay. De vidas pasadas, no. Sino que están en otro lugar. Sí. Y que es donde se preparan. Aún no han llegado. Tipo película Soul. Oh, no me la he visto. ¿No te la has visto? No. Es súper buena. Esa película, imagínate que en el 2019 yo viajé todo el año. Todo el año es pasando un día cambiaba de ciudad, literal. Pasando un día cambiaba de ciudad. Y mi sueño en el 2019 era encontrar siempre me lo imaginé así. Llegar a un parquecito y en ese parquecito encontraron a un anciano y que el anciano me responda muchas preguntas existenciales. Entre ellos el por qué estamos vivos y si nos vamos a morir, entonces ¿para qué trabajamos tanto si cuando vamos a morir no vamos a llevar nada? Y bueno, con este cuestionamiento pues muchas otras preguntas. Y solo cuando vi el tráiler de Soul, la película, me hizo sentido o le encontré el sentido a la vida. Y para mí, entonces ese sentido tiene que ver con, en algún momento, y fue exactamente el instante, y yo recuerdo cuando lo vi, yo dije, esta era la respuesta que no me la dio el ancianito en un parque, pero que la vine a encontrar unos años después en el tráiler de una película. Y fue el momento donde es una alma, es de un artista, que justo el día que va a cumplir su sueño como músico y ya, o sea, se le dio todo ese día. Él le pasa de ser profesor a ser el pianista de la banda que él quería y llegar donde era un sueño cumplido, pero justo el día donde él ya se va a la peluquería a organizar y ya yendo para la casa, muere. Y cuando muere, él va como a ese camino hacia el cielo y él dice, no, yo todavía no me quiero morir, y se rehúsa a morir, y ahí empieza como toda la historia. Pero lo que más me conectó fue en el momento en el que esta persona, él intenta comer una pizza y la pizza le pasa derecho. Él intenta comer una hamburguesa y la hamburguesa pasa derecho. Eso para mí me dio todo el sentido de la vida. Y fue, en este instante tenemos un cuerpo, y ese cuerpo siente frío, se enferma, hace calor. Y lo que yo descubrí fue que nosotros tenemos ese sueño de paraíso después de la muerte. Es un paraíso donde cumple con todos los requisitos, donde tú no sientes las necesidades que tienes ahora, pero a partir de un cuerpo físico. Ejemplo, un paraíso tipo, vamos a estar en un lugar donde no vamos a tener hambre, va a haber abundancia. Pero entonces estamos creando un lugar mucho mejor a partir de una necesidad actual. Pero ¿por qué tenemos hambre? Porque tenemos un cuerpo.
Pero si le quitamos a esta fórmula la variable cuerpo, tú dejas de tener la necesidad de comer. Por lo tanto, ya no es una variable en el futuro o en el paraíso que tú la valores. ¿Por qué? Porque no hay un cuerpo, por ende no tienes hambre y no tienes frío. Entonces, allí fue donde a mí me hizo sentido el hecho de decir, si hay un paraíso, no voy a poder comer una pizza, no voy a poder comer una hamburguesa. Entonces, ¿dónde está el sentido de la vida? El ratico, como tú lo dices, que estamos acá, poder comer pizza, poder comer a esto, hacer esto, saltar, meterme en un río, lo que tenga que hacer, porque esto lo puedo valorar ahora que tengo un cuerpo. Sí. Porque el día que ya no lo tenga, ya no me va a hacer sentido sentir frío o sentir calor. Total. Y solo cuando vi ese fragmento de la película, para mí la vida recobró todo el sentido del mundo, porque yo todavía me preguntaba si igual me voy a morir, ¿para qué sentido tiene estar trabaje y hacer y acumular? Y cuando en realidad todo se traduce a experiencias. Solo que si tú tienes dinero, puedes tener unas experiencias mejores o diferentes o más experiencias. Ese fue mi punto. Total. Ahorita que tú me preguntabas qué es temporal, Ajá. que tú mencionabas el cuerpo es temporal. Entonces... Pero tú ¿cómo haces algo o cómo tú encuentras valor en otras personas? ¿O cómo tú siembras en otras personas? ¿O cómo tú cultivas en otras personas cosas que no son temporales? El espíritu. Espíritu. Alimentando el espíritu. Durante este diálogo hemos estado alimentando también el espíritu. Y cuando mencionaba de la Biblia, cuando tú la lees, ella no te alimenta el cuerpo. O sea, no es como, ay, me voy a comer este versículo, me voy a comer esta hamburguesa. No, te alimenta el espíritu. Nosotros somos seres trinos, compuestos de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte que necesita alimento, deporte, buenos hábitos. El alma son la mente, los pensamientos y las emociones. Y el espíritu es lo que va a prevalecer cuando nosotros ya no estamos acá. Y es nuestra comunión con Dios. Entonces es cómo me puedo enfocar yo en eso que va a perdurar. Porque es que tú lo has dicho, en la muerte vamos a perder este cuerpo. Pero algo va a quedar. ¿Y qué es ese algo? El espíritu. Se relaciona con el espíritu y ese también es el gran descubrimiento. Yo también he descubierto que el sentido de la vida para mí es glorificar a Dios en todo lo que hago. No se trata de mí. Somos seres muy egocéntricos. Desde bebés nacemos egocéntricos. Cuando es la primera palabra que aprendemos a decir, no es papá ni mamá, sino mío. Mío. Es de las primeras palabras que aprendemos. Mío, este juguete es mío. Entonces somos egocéntricos, egoístas. Y es como esa renuncia a tu yo, esa renuncia a tu ego, para glorificar al que te creó para una misión y cumplir esa misión. Ok, o sea, tú dices que sí tenemos entonces una misión, naces con una misión, claro. O sea, con un objetivo. Sí, claro que sí. Tú mencionas como el caso de Jeremías. Sí. Y de Jeremías da la casualidad que fue de los últimos versículos cuando yo era cristiano, que me los estudié. Yo creo que de los mejores versículos que yo me he podido estudiar fue los de Jeremías. Y para ese entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo es posible que en aquel entonces un líder cristiano, un pastor un líder espiritual, lee 2 versículos de la Biblia y tiene una predicación de 1 hora, 2 horas? Y para mí ese era como ese, o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde está? Y empecé a leer y recuerdo que fueron como 12 versículos. De esos 12 versículos de Jeremías, lo que para mí fue más revelador coincide con lo que tú me acabas de decir. O sea, yo lo leí y yo decía, pero yo no entiendo, ¿verdad? Porque sí usaba Biblia de estudio, donde un versículo tiene otras 5 versiones en otros libros de la misma Biblia. Y cuando yo llego a Jeremías, encuentro que Jeremías, y eso fue lo revelador, y allí acabó, pues casi que tuve un cierre en el cristianismo. Dice algo así como hijo del sacerdote tal, de sacerdote tal, de sacerdote tal, del linaje de sacerdotes tal. Entonces él estaba todo organizadito para ser sacerdote. Y donde uno diría, pues es normal, tengo un hijo y él va a continuar con el legado de la familia siendo sacerdote.
Y llega, dice que llega, en este caso Dios, y le dice, venga, es que usted va a ser profeta. Y uno dice, pero si siendo sacerdote estaba cumpliendo, estaba al servicio de Dios. Pero llega Dios y le dice, no, venga, un momentico, es que usted no va a ser sacerdote. Yo se lo tengo, es para profeta. Allí, eso para mí fue muy revelador porque Claro. es algo así como, aunque tú creas que todo está bien y que estás haciendo las cosas bien, pero si en ti hay un bichito y ese bichito te dice, ¿sabes qué? Todo está bien, está normal, estás haciendo las cosas chévere, pero hay algo diferente para ti. Sí. Y creo que en su momento me apropié tanto de ese versículo que hizo que yo me revolucionara y dijera, pues está bien estar al lado de mi familia, pero creo que hay otras cosas. Y eso fue un detonante. Fue el último que estudié hace como 17 años y todavía lo recuerdo. Ese fue Jeremías para mí. No, y hay que volver a estudiar. Ahí hay muchos secretos escondidos, muchas leyes de la vida, normas que, así como la ley de la gravedad existe, las leyes que están en la Biblia también funcionan. Y lo que tú dices, Jeremías, sí, tal vez le dio un llamado diferente. Sí, lo que estás haciendo en ese momento está bien, tienes un trabajo, estás generando un impacto, estás yendo bien en las finanzas, pero te quiero para otra cosa. Yo creo que ese en un mundo tradicional podría ser como la persona que dice lo tengo todo pero como que me falta algo. Sí, el propósito. Y ahí conecta con, sí, o sea, lo tienes todo pero a partir de tus propias reglas o las reglas que empezaste a construir a partir de tu familia, tu círculo más cercano. Pero existen otras reglas que todavía no son claras para ti y por esa razón sientes que te hace falta como algo. Total. Eso me hace sentido. Vale, nada, agradecerte por haber participado de este podcast, de haber hablado, compartido y nada, no sé si quieras compartirnos algo para al final, una despedida. Gracias a ti por lo que estás haciendo como referente. Creo que estos espacios son bastante necesarios para lograr la madurez, son todos los referentes como de nuestra audiencia. Sí, tenemos una gran responsabilidad, llegar a miles de personas, pero también cada persona es responsable de sus decisiones, de la manera como se educa. Y gracias por este espacio, por esta invitación, por lo que estás haciendo y por esa búsqueda en la que estás de oye, yo quiero algo más, yo estoy haciendo las cosas bien, pero voy por algo más profundo. Y creo también que todos los referentes buscamos, bueno, hablo por mí y por los que se sientan identificados con esto, nosotros buscamos lo mejor para nuestras audiencias. Entonces también valoren el trabajo que hace cada emprendedor al ponerse, encender la cámara y empezar a hablar a través de un micrófono, porque toma de mucha valentía, toma de mucha disciplina, mucho tiempo, mucho estudio para poder dar lo mejor que uno tiene en ese momento al aire. Entonces, valoro mucho este espacio, muy valioso, Genial. Espectacular. Lo teníamos programado hace mucho y Sí, se cumplió. sí. Vale, muchas gracias y a todos muchas gracias por conectarse. Chao. Gracias, chao, chao.